de la muerte. Y estamos en la primera carta, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él siempre. Fíjate el siguiente versículo. Por lo tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La semana pasada vimos en los versículos 11 y 12 que algunos de los tesalonicenses creían que pronto vendría el retorno de Cristo, y entonces ellos comenzaron a decir: bueno, ¿para qué seguimos trabajando? ¿Para qué nos seguimos esforzando? Entonces Pablo les dice que deben continuar amándose, deben de continuar laborando. Pero ahora va a entrar a otra porción que es muy interesante, y es: ¿qué pasa con aquellas personas que han fallecido? Es decir, los tesalonicenses habían sido elogiados porque ellos estaban esperando el regreso de Jesús, pero de repente se dieron cuenta que algunos miembros de la iglesia habían fallecido. Entonces ellos querían saber qué pasa cuando los creyentes fallecen antes del regreso de Cristo. ¿En dónde están? Recordemos que vienen de muchas religiones paganas y había muchos mitos acerca de la muerte. Para nosotros no es muy diferente. La verdad es de que no es un tema que nos agrade hablar, ¿verdad? Vamos a platicar de la muerte como que no es un tema que nos llame mucho la atención, pero es una realidad. O sea, la realidad es de que nosotros estamos aquí de paso y necesitamos entender qué dice la palabra en cuanto a este tema, porque todos hemos perdido o vamos a perder a un ser querido, y ese dolor que sentimos cuando alguien ya no está con nosotros, necesitamos saberlo llevar a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos muestra con claridad qué pasa después de la muerte. ¿A dónde vamos? ¿O quiénes van o quiénes no van? Y el propósito de este texto en particular es que ellos fueran consolados, que ellos recibieran ánimo, porque ellos estaban confundidos. Una de las experiencias más tristes que un pastor o cualquier cristiano que acude a un funeral es cuando la persona no es creyente. Es cuando la persona no tiene la esperanza. ¿A dónde va? Pero nosotros como cristianos no tenemos ese problema, ¿ok? Entonces, vamos a dividir este texto en algunos puntos, y el primero de ellos es que como cristianos tenemos una esperanza que trae gozo, una esperanza que trae gozo. Pablo dice: no queremos, dice, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Esta expresión duermen es un eufemismo, es como cuando tú no quieres decir la palabra que puede sonar muy fuerte y utilizas otra para sustituir esa palabra. Entonces aquí en el caso, para no decir que murieron, Pablo dice, ¿verdad? Que están dormidos, ¿ok? Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8 dice: cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar
con el Señor. Es decir, Pablo indica con claridad que estar ausentes del cuerpo es estar presentes para el Señor, hablando de los cristianos, hablando de aquellas personas que han depositado su confianza en Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo, no quiero que ustedes estén como aquellos que no tienen esperanza. Algunas religiones, como por ejemplo la católica, cree en la posibilidad de un purgatorio, ¿verdad? Es un lugar que por principio de cuenta no existe en la Biblia, pero supuestamente es un lugar donde la gente va y termina de pagar los pecados que se cometieron aquí en la tierra y limpiarse. Pero eso no te da esperanza. O sea, a mí me ha tocado estar en misas y escuchar al sacerdote decir, bueno, hay que orar para que la persona cruce de donde esté y llegue donde queremos que esté. Entonces, pues dices, ¿dónde está? Recuerdo haber escuchado al Papa Juan Pablo II decir que él esperaba, ¿verdad?, llegar al purgatorio y estaba confiado en que tantas oraciones de los creyentes alrededor del mundo lo iban a poder sacar de ahí y llevarlo, ¿verdad?, al cielo. Entonces, pues eso no te da esperanza. Hay otras religiones como el budismo o el hinduismo que tienen la creencia de la constante reencarnación hasta que supuestamente el karma se va purificando. Entonces, pues hoy podemos ser un ser humano y mañana reencarnar en una cucaracha. Entonces eso no te da esperanza. Existen otras religiones como el Islam, ¿verdad?, que dicen que nadie conoce la voluntad de Alá. Entonces cuando te mueres, pues ahí vas a saber para dónde vas. Pues tampoco te da esperanza. Están los mormones y los testigos de Jehová que creen que la salvación depende de la fe más las obras. Y entonces cuando estés allá, pues por un lado van a pesar tus obras y por el otro lado las malas obras, y lo que pese más es para saber para dónde vas. El ateo, su única esperanza es morir para dejar de sufrir, como la iglesia esa, ¿verdad?, de para de sufrir. Pero tampoco te da esperanza. Por eso es que Pablo dice, yo no quiero que ustedes, tesalonicenses, estén como las demás personas que no tienen una esperanza. Porque cuando uno no tiene la esperanza de qué va a suceder después de estar aquí en la tierra, lo más normal y común es entristecernos. Ahora, ciertamente el perder a un ser querido nos va a producir dolor, eso es natural, es entendible. Pero el gozo que supera ese dolor momentáneo es el saber en dónde está esa persona que nosotros amamos. O sea, estar seguros que está en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús le dijo, ¿verdad?, al ladrón que estaba con él en la cruz, hoy estarás conmigo. No le dijo, ¿verdad?, pues a ver cómo te va, porque depositó su confianza en Jesús. Entonces, es interesante cómo a lo largo del tiempo muchas personas se han confundido en cuanto a este tema, pero es claro que Jesús viene y viene por su iglesia. De hecho, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esta palabra conturbéis es confusión, es cuando tienes tantas ideas que ya no sabes si vas o vienes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Esta última frase, ni por carta como si fuera nuestra, es porque algunas personas malintencionadas escribían cartas y las firmaban como si fuera Pablo. Entonces dice Pablo, no se dejen confundir ni por sueños, ni por palabras, ni por nada de eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Entonces, nosotros como cristianos
tenemos la esperanza que nos da el gozo de que una vez que estamos en Cristo, no hay nada que pueda separarnos. Pablo lo dijo en Romanos 8:38, dice: estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Parece que Pablo es como si nos estuviera leyendo la mente, ¿verdad? Porque dice, nada de esto nos puede separar. Y a lo mejor alguien está pensando, sí, pero es que a mí me da miedo. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, dice, bueno, ya hizo una lista Pablo de todo lo que no nos puede separar del amor estando en Cristo. Entonces, para que no quepa duda, dice, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado, en Cristo Jesús, nuestro Señor. La gente que no ha conocido a Dios a través de Jesús es la gente que Pablo identifica como personas sin esperanza. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 12 dice que estas personas están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, para nosotros como creyentes, como aquellas personas que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, tenemos una esperanza que produce gozo. Aún a pesar de haber perdido a alguien, tenemos el gozo que supera ese dolor natural y de saber, está con el Señor. Aún si nosotros, ¿verdad?, algún día estamos a punto de llegar a ese momento, nunca se sabe, ¿verdad? A lo mejor algunos nos sentimos muy jóvenes y pensamos, no, eso no nos va a pasar. Bueno, no se sabe. Pero es importante saber a dónde vamos. Tener la plena seguridad a dónde vamos. Entonces, hablando de la vida después de la muerte, tenemos una esperanza que produce gozo, y esta esperanza está cimentada en la resurrección de Cristo. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Fíjense qué importante es esta parte donde dice que durmieron en Jesús. Es decir, esto no es una promesa universal. Esta es una promesa para los que están en Cristo. Y vale la pena preguntarles, no quiero que me respondan obviamente, pero sí que ustedes y yo reflexionemos, ¿verdad? Si estamos en Cristo. Estar en Cristo no es algo que estás un día y mañana ya no estás. Estar en Cristo es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y es algo que sucede una vez y para siempre. Entonces aquí Pablo está diciendo, debido a que ustedes creen que Jesús murió y resucitó, Él va a traer a los que durmieron estando en Cristo. De hecho, es lo que similar a lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, Cristo pagó por sus pecados. Por eso es que Dios trató a Jesús como lo trató, para que cubriera sus pecados y ustedes fueran justificados. Entonces, en el momento que tú y yo estamos en Cristo, la justicia de Jesús nos es aplicada a nosotros. Por eso es que es tan importante, tan vital el creer, entender lo que implica la resurrección de Jesús. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 12, hablando de este mismo tema de la resurrección,
Pablo dice, díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? O sea, para colmo de males de esta iglesia, ¿verdad? No conforme con todos los pleitos, divisiones que traían, bueno, también traen un tema aquí doctrinal. Dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. O sea, Pablo está confrontando la idea de estos corintios. Y dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Nosotros, dice, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, bueno, si lo que ustedes dicen fuera cierto, pues la predicación no funcionaría. Ustedes estarían todavía en sus pecados. Versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Versículo 18, en ese caso dice, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces Pablo presenta consecuencias de que esa idea de que Jesucristo no resucitó no fuera cierta. ¿Cuáles serían las implicaciones? Bueno, la predicación de Cristo sería inútil, la fe en Cristo sería inútil, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos, nadie sería perdonado por el pecado y todos los creyentes del pasado estarían sin esperanza. Y por último dice Pablo, bueno, los cristianos serían las personas más dignas de lástima del universo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que esa tumba quedó vacía. Y esa es la plena seguridad que tenemos de que hay vida después de la muerte, porque así como Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. De hecho, cuando Jesús resucitó, algunos sepulcros se abrieron y algunas personas resucitaron. Entonces, la esperanza que tenemos de vida después de la muerte es una esperanza que produce gozo. Y es una esperanza que está cimentada en la resurrección de Jesús. Número 3, es una esperanza que está cimentada en que Cristo prometió volver. Dice, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo estaba diciendo que Jesús prometió volver. Y también está indicando cómo va a ser esta resurrección. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Miren, vamos al Evangelio de Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Jesús les dice esto a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en mí, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Entonces,
es una esperanza que tenemos basado en lo que Jesús prometió. Jesús viene por su iglesia. Y vuelvo al punto que mencionaba hace ratito. Aquí lo importante es también saber, ¿verdad? Estar seguros de que estamos en Cristo, porque Él viene de regreso y nos explica, ¿verdad?, que los que hayan muerto son los primeros que van a levantarse y después los que estemos vivos, dice Pablo. Ese es el orden. Fíjense cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, por favor. Sus Biblias, 1 Corintios capítulo 15. Les voy a dar tiempo para que lo puedan ubicar en sus Biblias. De todas maneras, pues ya sé que rápido lo encuentran. 15:51. ¿Ya estamos ahí? Dice Pablo, así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Acuérdense que hablamos de lo que implica esta palabra. Pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de la incorrupción y de que esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando, ¿verdad?, de nuestros cuerpos. Pero cuando esto corruptible se vaya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Fíjate el siguiente versículo. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Entonces, sabemos que tenemos vida después de la muerte porque Jesús lo prometió así, porque Él terminó con la muerte. Por eso es que en ese momento, Pablo diciendo, ¿verdad?, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte ha sido vencida. Por eso es que para el cristiano tiene la plena confianza de que hay vida después de la muerte. Y tenemos esa esperanza, está anclada en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos dijo. Entonces, cuando enfrentemos la muerte nuestra de un ser querido, aunque entendemos que hay un dolor natural, no podemos enfrentarla como aquellos que no tienen esperanza, porque los cristianos sí tienen esperanza. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad?, si no existiera la resurrección y todo lo que esperamos es esta vida, pues somos los más desdichados de la tierra. Pero no es así. Por eso es que vivimos esperando el regreso de Jesús, porque tenemos esa esperanza, esa plena convicción. Y eso es importante para cuando nosotros perdamos a alguien, o quizá si ya perdimos a alguien, ¿verdad? Y sabemos que el dolor viene como esas olas, ¿verdad?, cuando vienen los recuerdos del ser querido. Pero también es importante tener esto presente porque conocemos a personas a nuestro alrededor que no tienen esperanza. Tenemos personas a nuestro alrededor que no conocen de Dios. Y es muy triste y muy lamentable que muchas veces el día que una persona parte y que sabemos que no está en el Señor o que no depositó su confianza en el Señor, quererle decir una mentira a la familia. Cuando tenemos el día de hoy para hablarle a aquellas personas que conocemos y presentarles el plan de salvación y pedirles a Dios porque toque su corazón.
Porque, porque la vida, iglesia, es pasajera. O sea, yo sé que a lo mejor algunos de nosotros nos sentimos todavía muy jóvenes, pero en cualquier momento, ya sea que nosotros nos vayamos o el Señor venga, pero nos vamos. Fíjate, me llamó la atención en la lectura de la Biblia, Salmos 39, me imagino que todos lo estamos leyendo, ¿verdad? Salmos 39. En el versículo 4 dice, Señor, dice, hazme saber mi fin. ¿Cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy? Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. A veces me sorprende, ¿verdad? Para empezar, me sorprende lo grande que estoy, ¿verdad? Porque me ha tocado ver, por ejemplo, artistas que están en su plenitud, ¿verdad? Y pasa el tiempo y los ves ya acabados, hablando de su edad. Y eso me indica que pues yo también ya no es lo mismo. Pero también me muestra cuán cierta es la palabra de Dios. Porque a veces miramos a una persona y pensamos que va a ser eterna. A lo mejor nosotros nos miramos al espejo y pensamos que vamos a ser eternos. Pero no es así. Por eso es que el salmista está diciendo, Señor, ayúdame a recordar cuán efímero soy. Porque hay veces que postergamos nuestro compromiso con el Señor para mañana, para después, para más adelante. Versículo 6 dice, sí, dice, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, a veces que estamos bien enfocados en el dinero y esto y lo otro y tener, y ahorita no me puedo comprometer porque estoy buscando el dinero. Y dice aquí el salmista, Señor, ayúdame a recordar, ¿verdad? Que a veces la gente junta el dinero y no sabe ni para qué. Y eso es cierto. A mí me ha tocado ver eso muchas veces. Personas que están afanados con su trabajo y terminan perdiendo la vida. Y luego la familia se pelea. Y yo digo, yo pienso, ¿verdad? Oye, si mi amigo hubiera sabido, yo creo que ni se esfuerza. Pero versículo 7 dice, ahora dice Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Y es cierto, nuestra esperanza debe de estar depositada en el Señor. Pues Jesús, ¿verdad? Dijo que Él regresa. Y nosotros necesitamos estar listos. Mateo 25:13 dice, velad, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar velando, pero no velando, ¿cómo se dice? Con nerviosismo, ¿verdad? Porque cada que pasa un evento, como ahora que pasó el eclipse, no faltan, ¿verdad?, las personas que salen en las redes a decir que ya el Señor y que ya está a punto y que ya mero viene y que supuestamente tienen nuevas revelaciones y cosas así por el estilo, sino una expectativa de que viene nuestro Rey. Ahorita que estábamos cantando muy bien las alabanzas, muy bien, me gustaron mucho. Bueno, no son para mí, ¿verdad? Pero me gustaron. Bueno, con esa expectativa. No con la expectativa de, ay, híjole, a ver qué me haya haciendo. No, es el reencuentro con nuestro Rey y Salvador. Si tenemos plena confianza, esa va a ser nuestra expectativa. Porque es cierto también que algunas personas evitan el tema de pensar acerca de la muerte, porque en lo profundo de su corazón saben que no están listos para enfrentar ese momento. Y entonces queremos
omitir el tema, no pensar en eso, dejarlo para después. Y aunque no te quiero alarmar el día de hoy, ¿verdad? Sí te quiero exhortar a que, como te he dicho a lo largo del mensaje, estar seguros de que estemos en Cristo. Y si decimos estar en Cristo, que podamos ser sinceros y preguntarnos cuáles son esas evidencias de estar en Cristo. Porque dice Santiago, ¿verdad? La fe se debe de ver. O sea, es una manera de vivir. No es decir únicamente, sí, yo tengo fe, sino que la fe que tenemos en Cristo se debe demostrar. Entonces, tenemos esa esperanza. Fíjate cómo dice Juan capítulo 5, versículo 25, por favor. Juan 5, 25. Dice Jesús: les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, dice, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo del Hombre, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder que da vida. Hablando, ¿verdad?, de cuando escuchan el Evangelio. Le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna. Los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Ahora, Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia cristiana y él lo que quiere es darles consuelo. Él lo que él quiere es que sepan que sus seres queridos y que ellos mismos van a tener vida después de la muerte, y que es una esperanza que debe de producirles gozo, que es una esperanza que está cimentada en la resurrección de Jesús, que es una esperanza que está cimentada en lo que Jesús dijo, pero también que es una esperanza de nuestro encuentro con el Señor y con los hermanos en la fe. Dice el versículo 17: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Siempre. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor. Y eso no tiene fin. Fíjate el siguiente versículo. Por tanto, dice, confórtense unos a otros con estas palabras. Lo interesante es de que no es únicamente nuestro encuentro con el Señor, que obviamente es lo más importante. Pero Pablo dice, también van a encontrarse con aquellas personas que fueron hermanos de ustedes en la fe. Y eso debería de traerles consuelo a los tesalonicenses. Y eso debe de traer consuelo a nosotros también en nuestros días, cuando sabemos que hemos perdido a un ser amado y que tenemos la esperanza de volverle a ver. Por eso para los cristianos no es un adiós, sino un hasta luego cuando despedimos a un ser querido. Lo despedimos con plena confianza de saber que va a un lugar mejor. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad?, en su carta a los Filipenses: me encuentro en estrecho porque me gustaría estar con ustedes para poderle ayudar, pero también me gustaría estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Entonces, para nosotros, el tener claro que un día nos vamos a poder reunir
con esas personas que depositaron su confianza en Jesús debe de ser una fuente de consuelo. Nadie es eterno, eso todos lo sabemos. Pero fíjate qué diferente despedir a un ser querido y pensar, pues ojalá no vaya a reencarnar en algo más, ¿verdad? O despedir a un ser querido y decir, pues ojalá y pase de un lugar a otro y no tienes esperanza. La fe cristiana está puesta en la palabra de Dios y en sus promesas. Entonces, para nosotros el saber que un día nos vamos a reencontrar con esas personas amadas debe de ser una fuente de consuelo. Sin importar, ¿verdad?, cuán doloroso vaya a ser ese capítulo que tengamos que vivir algunos de nosotros, ¿verdad? A veces pienso, cuando ya esté más grande y me vayan a despedir, pues yo creo que le va a tocar aquí a algunos de los jóvenes de la iglesia, ¿verdad?, despedirme, orar por mí. Que ellos tengan la plena seguridad y confianza a dónde voy, y yo también saber para dónde voy. Recordaba, ¿verdad?, cuando fuimos las últimas veces a despedir a Cecia, una persona que fue miembro de la iglesia, muy fiel, y todavía en sus últimos momentos dándonos palabras de ánimo, en sus últimos momentos con la plena seguridad de a dónde iba. Y así tenemos nosotros a muchas personas que hemos perdido en el camino. Pero en Cristo tenemos la esperanza de que hay vida después de la muerte. Y eso debe darnos consuelo. Entonces no enfrentamos la muerte como aquellos que no tienen esperanza. Porque en Cristo tenemos esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, como hemos leído, Señor, no hay nada que pueda separarnos del amor en Cristo. Nada, Señor, ni aún la muerte, Señor. Esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros pueda tener esa plena seguridad, Señor, de que un día estaremos contigo. Que estar ausentes del cuerpo es estar presentes contigo, Señor. Y que eso nos motive a esforzarnos, Señor, para vivir agradándote aún más. No para ganar la salvación, sino porque somos salvos. Te pedimos, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, porque sabemos que muchas veces o hemos despedido a un ser querido o sabemos que vamos a despedir a un ser querido y eso nos causa dolor en nuestro corazón. Pero que tu palabra, Señor, como dice Pablo, traiga consuelo a nuestros corazones y que sepamos a dónde vamos y a dónde han ido nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.